Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y por comenzar esta serie de lecciones sobre la familia. Es una bendición tenerte. Queríamos a alguien con más experiencia, con sabiduría, con familia. Y lo primero que pensamos fue en vos y en Patricia. Entonces, estamos aquí para escucharte. Te queremos mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias. Am, ¿Querés guiarnos en oración, Jonathan, antes de comenzar? Sí, por supuesto. Oremos. Gracias, Padre, por esta noche que nos regalas para poder estar acá compartiendo. Gracias por Fernando, por Patricia, por lo que nos han enseñado hasta ahora acerca de tu familia, acerca del camino de Jesús. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, Padre, que bendigas a su familia. Y gracias por hacer una gran familia de personas distintas, de diferentes países, para que podamos juntos conocer más de Jesús y dar a conocer a Jesús en nuestro mundo. Te pedimos que nos bendigas en esta serie de estudios y que nos ayudes a ser la familia que vos querés que seamos, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, más adoramos. Amén. Amén. Y muchísimas gracias. Y también, por supuesto, gracias por la invitación aquí de compartir con ustedes esta, esta serie de sermones o de lecciones que ustedes están haciendo sobre la familia. Me parece muy, muy bien y me encantó la idea, el momento que Jonathan lo mencionó hace algunas semanas. Ah, Tuve que pensarlo un rato, los temas me encantaron y presentaron como un desafío para mí, pensando en los temas, pensando en los títulos, ¿no? Y claro, pensando en ustedes como iglesia también y lo que conozco de ustedes. Así que fue un desafío para mí, pero pasó un tiempito y acepté el desafío y realmente ha sido muy grato para mí pensar en estas cosas. Incluso he cambiado muchas cosas desde que empecé. Esta mañana me desperté como a las 3 de la mañana con algunas ideas y tuve que venir aquí a mi oficina a escribir un par de cosas bueno, así que ha sido muy bueno para mí estar pensando en estos temas. También me gustó muchísimo esta imagen, Jonathan, que tú habías puesto, uh, uh, identificando este concepto de familia, porque es exactamente lo que yo venía pensando en estos días en cuanto a por qué y en qué consiste y para qué queremos formar a familia. Claro, nosotros como iglesia somos familia, ¿no? Pero creo que la idea que estamos masticando es un poco diferente, ¿no? Aunque las dos cosas están muy relacionadas. Um, Patricia y yo el día sábado pasado festejamos 40 años de matrimonio, 43 años que nos conocemos. Alguien me escribió y me dijo, pero Fernando, ¿que ustedes se conocieron cuando tuvieron 2 y 3 años o qué? No, Patricia tenía 16 años, yo tenía 18 cuando nos conocimos en el año 1978. Nos conocimos un par de semanas después de que Argentina ganó el Mundial en el año 78 en Mendoza, país, ciudad que fue mi casa por un tiempo. Como la mayoría de ustedes saben, yo no soy argentino, no soy boliviano tampoco, ni tampoco chileno, aunque a veces me salen los tres acentos, pero yo fui a vivir a Argentina en el año 74. Um, Pensando en este concepto de familia, claro, yo llegué a los 14 años, jovencito, pero ya a los 18, si me preguntas si yo estaba pensando en familia en ese momento, y no. No, ni pasaba por mi mente el concepto de familia. Incluso yo tenía como un dilema en mi vida personal, porque
venía de una familia muy problemática. Claro, jóvenes, ¿cuántos jóvenes piensan en formar familia? ¿No? Bueno, hasta que conocí a Patricia. Ah, claro, yo en esa época conocía, tenía un grupo de amigos y amigas y muchas chicas que a mí me gustaban, pero cuando conocí a Patricia fue otra cosa, ¿no? Y ahí comenzamos a pensar en familia. Después de unos 6, 8 meses de haber estado saliendo juntos, comenzamos a soñar y pensar en el futuro y claro, la idea de formar una familia fue como algo natural en nosotros, ¿no? Pero hacer la pregunta ¿por qué? No sé qué exactamente. Lo único que yo sabía es que yo quería pasar el resto de mi vida con ella. Era una persona sumamente diferente, una chica muy diferente a las otras chicas que yo había conocido hasta ese momento. Pero me preguntas por qué, no sabría decirte por qué. Pero nosotros terminamos casándonos en el año 81. Fue cuando Patricia me dijo que sí y me puse muy feliz. Ahora, yo en lo personal, como yo dije antes, vengo de un trasfondo familiar muy complicado y quizás ustedes también o algunos de ustedes. Soy el menor de 4 hermanos. Mis papás se separaron, bueno, físicamente se separaron cuando yo era muy chico, pero terminaron divorciándose cuando yo tenía como 11, 12 años. Y después mi mamá, ella terminó casándose ni sé cuántas veces. Pero una de mis hermanas mayores, ella tiene un dicho que nosotros, los 4, somos hijos de un padre responsable y de una madre loca. Y la verdad es que tenía razón. Y así que mi vida, cuando yo era pequeño, creciendo en familia, mi experiencia no fue muy buena. Después, cuando Patricia y yo nos casamos, los dos pensamos que todo iba a ser perfecto a partir de ese momento. Bueno, nuestro matrimonio también ha sufrido sus altibajos. Y nosotros no sabíamos, bueno, ella sabía mucho más acerca de lo que es una familia, de lo que yo sabía. Y durante los años yo he ido aprendiendo mucho. No soy ningún experto en lo que es familia y estoy todavía aprendiendo acerca de lo que es familia. Y miro para atrás y digo, ay, qué errores que cometimos criando a nuestros hijos, por ejemplo. Yo a los 14 años, mi mamá, en la situación, yo vivía con mi mamá, mis otros hermanos ya se habían ido de casa, mi hermano mayor, él se fue de casa cuando tenía 15 años. Y yo vivía con mi mamá, pero mi vida en casa no era buena para nada. Así que mi hermana mayor decidió adoptarme. Y bueno, ella hasta ese momento había sido lo más cercano a una mamá que había tenido, de todas maneras. Pero se complicó la situación y mi mamá no estaba completamente de acuerdo. Así que terminaron enviándome a la Argentina a vivir con un papá que no conocía, la verdad. Mi papá había ido a vivir a Argentina cuando yo tenía 8 años. Así que yo llegué a Argentina y me sentía muy solo. Hice amigos en el barrio, pero en cuanto a lo que era familia, mi papá, por supuesto, tenía mis problemas con él y después, bueno, madrastras. Vivía también con la mamá de mi madrastra que no era nada buena. Fue una experiencia que me preparó para el futuro, ¿no? Pero yo durante esos 6 años, sí, me sentía bastante solo, bastante solo. Nuestro mundo es un mundo muy especial en muchos sentidos, ¿ya? Hay muchas cosas buenas en nuestro mundo. La tecnología que disfrutamos, donde
nosotros podemos estar compartiendo momentos como este y ustedes están viviendo a miles de kilómetros, ¿no? La tecnología que tenemos es maravillosa, conectados con el mundo en un abrir y cerrar de los ojos, ¿no? Amigos que viven a cientos y miles de kilómetros y nos vemos a menudo con ellos. Pedimos comida y en 30 minutos pedidos ya está tocando la puerta con nuestra cena, ¿no? Pero también hay algunas cosas de este mundo que es difícil. Vivimos en un mundo muy egocéntrico. Esta mañana estábamos en el médico con Patricia, habían dos mujeres, se parece que era una hija y una mamá, y estaban esperando a la doctora, y salió la enfermera y bueno, trataron muy mal a la enfermera porque la doctora se había atrasado y la enfermera trató de explicarle, estuvo una cirugía y qué sé yo, y no quisieron entender y la trataron muy fea. Uh, Situaciones así no muestran lo egocéntrico que muchas personas pueden ser. La idea de que yo me la puedo solo, no necesito a nadie. Miran sus éxitos en la vida con una perspectiva muy egoísta y egocéntrica también. Esto me lo gané con el sudor de mi frente. El mensaje que incluso muchos padres enseñan a sus hijos para que no salgan desanimados en la vida, no confíes en nadie, no confíes en nadie. Y así, en muchos sentidos, también es nuestro mundo. Hace algunas semanas di un estudio, un fin de semana en La Paz, de Filipenses, el gozo que perdura. Y fue un fin de semana muy grato, donde hablamos acerca de cómo el hombre, el ser humano, quiere ser feliz, pero busca esa felicidad en los lugares incorrectos. Entonces, la clave del gozo verdadero y el gozo que perdura está en Jesús y está en la vida de acuerdo a Él y de su mano. Leí una historia de una iglesia bastante grande, que decidió un año preguntarle a sus miembros qué temas, qué estudios, qué sermones les gustaría, qué ideas les gustaría que nosotros desarrollemos durante este año. Y los miembros, por supuesto, escribieron cartas con ciertas ideas, ciertos temas. Entonces, toda una serie de ideas, ¿no? Básicamente le dijeron, pregunten lo que quieren porque queremos responder a las necesidades de la iglesia y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice al respecto. Bueno, la gran mayoría, y por sorpresa, ¿no? A los líderes de la iglesia se sorprendieron mucho, que la gran mayoría de las preguntas reflejaron la gran cantidad de sufrimiento que existe en el mundo e incluso en el cuerpo de Cristo. Y si lo hay en la iglesia, tengan por seguro que está en el mundo también, ¿no? Y el problema que ellos vieron dentro de lo que era la membresía y las familias de los miembros y todo, era un sentimiento de abandono y soledad de personas que asistían regularmente a la iglesia y habían recibido varias cartas con temas, ¿no? Por ejemplo, y estamos hablando de personas que tienen fe en Dios, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, participan en la iglesia. Una de las cartas decía, escribo esta carta con el dolor profundo en mi corazón. Me quedo dormida llorando, ya estoy cansada. Oro todos los días para que Dios me ayude a soportar otro día más. Me cuesta vivir. ¿Estoy haciendo algo mal? No entiendo. Es tan difícil hacer buenos amigos, incluso con otros cristianos.
Pensé que teníamos que llevar la imagen de Jesús en nosotros. Cuando logro conseguir a alguien que converse conmigo es mayormente por pena, pero muchas veces escuchan sin oír y luego no me quieren escuchar más. Muchas veces me siento juzgada por otras personas. Muchos cristianos somos cristianos tristes. Otra carta decía, como mujer, ¿cómo hago para lidiar con un esposo que ya no está interesado en Dios o el cristianismo? ¿Cómo puedo manejar un hogar sin Dios? ¿Cómo le puedo ganar a la soledad? ¿Cómo puedo mostrar mi fe cristiana si vivo con tanta tristeza? Y aquí estamos hablando de una iglesia. Y muchas de estas cartas sorprendieron a los líderes de la iglesia. No veían que dentro de sus miembros permeaba este sentir, este sentimiento de soledad. De soledad. Y creo que es un problema que, por supuesto, si existe en ámbitos cristianos, existe en la iglesia también. ¿Ya? Y muestra, por supuesto, la gran necesidad del ser humano de tener comunidad. Patricia y yo estamos tan agradecidos que nosotros podemos no solamente compartir con las iglesias aquí en Cochabamba, pero viajamos a diferentes ciudades del país, viajamos a Buenos Aires, vamos a Viña del Mar en Chile, y tenemos una familia en todo el mundo y damos gracias a Dios por esta comunidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y en ese sentido, nosotros nos sentimos plenos. Pero no es así por muchas personas. Incluso muchas veces cuando viajamos a Chile, hermanos nos llaman porque están luchando con estos tipos de sentimientos también. Hay una gran necesidad en el ser humano de tener comunidad. Y por lo menos en esta iglesia, ese es el primer problema, o el problema más grande que los líderes veían que tenían. Este problema de lo que es la soledad. Algunos de ustedes compartieron hace un par de semanas con nosotros el taller que Jonathan ofreció sobre los salmos. Todavía estamos hablando de los salmos aquí, ¿no? Porque fue muy bueno. El Salmo 102, quiero que leamos. Salmo 102, versículos 1 al 7. Dice, Salmo de David. Dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día. Se mofan de mí y me maldicen. Cuánta tristeza en ese salmo. David se sentía solo, abandonado, ahí como un búho, dice, ahí solo en el desierto. Y tuve que pensar esto un rato. ¿Qué es la soledad? Bueno, la soledad y las cartas que recién leí y lo que otros también habían escrito en cuanto a lo que eran sus sentimientos de abandono y soledad. Soledad no es estar solo, ¿no? Muchos de nosotros, hay momentos que yo quiero estar solo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo me enfermo,
yo quiero sufrir solo. Yo no quiero que los hermanos me vengan a visitar, no quiero que me traigan sopita, no quiero que me traigan, cuando vienen les agradezco, pero yo prefiero estar solo. Hay momentos cuando bueno, soledad no es estar solo. Jesús buscó momentos para estar a solas, ¿no? Con el Padre. Tampoco es sentirse solo. O sea, muchas veces por ejemplo, cuando viajamos y estamos sin nuestros familiares, nos sentimos solos, pero sabemos que vamos a regresar. Entonces, tampoco es el sentirse solo. ¿Ya? La soledad es otra cosa. Es sentirse como en este salmo, completamente solo, aun cuando uno está acompañado. Ustedes viven en una de las ciudades más grandes de Latinoamérica y sin embargo yo me imagino que con tanta gente debe haber muchas personas ahí afuera que se sienten solas, ¿no? Según una de estas cartas, ¿no? Es sentirse como una persona indeseada, que personas y otros cristianos ni quieren ser amigas o amigos de ella, porque no quieren escuchar sus problemas, no quieren meterse en sus asuntos, ¿no? Como si nadie le importara. Y David, por supuesto, en este salmo, él también compartió su soledad, ¿no? Y expresó lo que la soledad era para él. ¿Ya? Dos preguntas, quiero que piensen un poquito y que participen un poquito acá. ¿Cómo describe David su soledad? El Salmo 102, 1 al 7, ¿cómo describe David su soledad? ¿Y cómo describe David sus sentimientos a causa de su soledad? ¿Ya? No sé si voy a poder volver, ¿sí? Bueno, ahí está el Salmo ahí, si lo quieren ver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo expresa, cómo describe su soledad y cómo describe sus sentimientos? ¿Cómo describe su soledad? A ver, si alguien quiere compartir algo. Algo que, Perdón, en la traducción que tengo dice que le arden los huesos, que es como hasta un dolor físico que siente por causa de la soledad. una quemadura en el dedo, ¿no es cierto? Duele. ¿Y los huesos? Que queman los huesos. Más abajo también dice, por lo cual me olvido de comer mi pan. Cuando sentimos tristeza muchas veces no tenemos ni ganas de comer y el sentimiento lo veo como en los versículos 1, 2, como escucha mi oración, no escondas tu rostro de mí, como aún sintiendo que está solo o que Dios no está tan cerca. También veo eso. Claro, no estoy tan solo, el único en quien puedo confiar eres tú y tengo mis dudas, ¿no? De que me estás escuchando. Bien. A mí me quedó mucho la imagen que dice que mis días desaparecen como el humo, porque creo que fue la que más me sentí como identificado, de que los días cuando estás solo pasan como si nada. Puede ser que pasen lento, puede pasen rápido, pero no son como algo, ay, me quedó esto de estos días, como pasaron y ya pues. Claro, claro, ¿no? Cuando uno mira hacia adelante, claro, uno dice, bueno, tenemos un mes para hacer esto y un mes. Uno mira para atrás, ¿a dónde se fue el mes? ¿No? ¿Alguien más? ¿Cuántas veces me acuesto y sigo despierto? ¿No? Pájaro solitario, búho pequeño en un lugar remoto, la soledad, ¿ya? Y David, por supuesto, compartió su soledad, ¿ya? Entonces, no es estar
solo, ¿no? No es sentirse solo tampoco, sino esta idea de aunque uno está rodeada de muchas personas, uno sigue con estos sentimientos de abandono y nadie me quiere escuchar, ¿ya? Escuché en un momento una descripción de la soledad, es la malnutrición del alma que viene de haber sobrevivido con sustitutos o reemplazos en la vida, ¿ya? Tratando de llenar mi vida con cosas que no me llenan. Isaías 55. Isaías 55, por supuesto, Isaías fue profeta de Israel en una época muy complicada donde ya Dios había anunciado lo que les iba a pasar unos 100 años después, ¿no? Cautiverio. Sus enemigos ya los están venciendo ya. Y Isaías dice, versículos 1 y 2, primero dice, ¿alguien tiene sed? Claro, porque el pueblo en ese momento tenía ese sentimiento de abandono, porque Dios ya les había anunciado lo que iba a pasar. Entonces, ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. El clamor de Dios. Dios nos ofrece lo que realmente satisface. Esa es la idea. En forma gratuita ofrece lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Ven? Sin dinero, sin merecimiento, y podemos estar satisfechos y podemos estar contentos. Es gratis. Versículo 3. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Escuchen y lo van a encontrar. Muchas veces trabajamos duro, ¿no? Ganamos dinero, gastamos dinero, pero no lo gastamos en las cosas que realmente necesitamos. Hacemos mal uso de las cosas que tenemos, ¿no? Bueno, personas piensan que bueno, si trabajo duro, si tengo dinero, si tengo comida, entonces voy a estar satisfecho. Sin embargo, ¿cuántas personas tienen todo? Tienen esposo, esposa, hijos, trabajo, tienen donde vivir, tienen juguetes y dicen, pero me siento solo, no es suficiente. Me siento vacío. ¿Ya? Entonces, Dios les está hablando a Israel, quienes están sobreviviendo con sustitutos. Están malgastando su tiempo y su dinero en otras cosas. Y Dios les dice, vengan a mí. Yo tengo lo que realmente necesitan. Esa malnutrición les ha llevado a ser de almas que ya se consumieron ya. Malnutrición del alma, ¿ya? Que viene de sobrevivir con sustitutos, sobreviviendo en lo que realmente nos satisface cuando Dios ofrece lo que realmente necesitamos y es gratis y está en abundancia. Ahora, la tendencia, y esto es muy triste, y yo lo digo por experiencia también, ¿ya? Porque la tendencia es de tratar de contentarse con
con sustitutos. Dios quiere dar vida en abundancia, y nos conformamos con diversión. Dios quiere darnos gozo verdadero y nos conformamos con la entretención. Dios quiere darnos paz y descanso y nos conformamos con pastillas. ¿Ya? Cuando Dios ofrece todas estas cosas y las ofrece gratis, ¿ya? Y tratamos de llenar el hueco con cosas que realmente no funcionan. Por eso el clamor de Dios: vuelvan a mí, yo se los doy gratis. Entonces, viviendo y conformándose con sustitutos. ¿Ya? Cuando Dios lo da en abundancia y lo da gratis. ¿Ya? Porque lo que Dios ofrece realmente satisface. Ahora, claro, ustedes estarán pensando, pero Fernando, pensé que íbamos a hablar acerca de quiero formar una familia. ¿Por qué? Bueno, porque creo que la clave del contentamiento tiene que ver con lo que es, sí, mirar hacia el futuro, ansiar tener familia, porque nosotros necesitamos comunidad. El problema es que vivimos en un mundo que está enfermo. Y si nosotros tratamos de moldear nuestras vidas de acuerdo a lo que el mundo dice y el mundo hace, no va a funcionar. No va a funcionar. Necesitamos comunidad, pero no comunidad de acuerdo a lo que el mundo dicta o de acuerdo a lo que nosotros vemos en el mundo. Entonces, es el problema. La solución. Romanos capítulo 12 y versículo 2, un pasaje que estoy seguro que todos conocen. Este es de la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No dejarnos moldear por el mundo, sino cambiar la forma que pensamos. Cambiar, transformar la forma que pensamos, y alinearla con lo que Dios dice. Vivir según el patrón y el propósito de Dios. Y mirar el patrón y propósito de Dios para la familia. ¿Ya? En la Biblia nosotros vemos como desde el principio la soledad no es buena. Todo era bueno, menos que el hombre esté solo. La soledad no es buena. Entonces Dios dio la solución: haré ayuda idónea, dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice ideal: haré una ayuda ideal. Compañero. Eso es lo que Dios vio que la humanidad iba a necesitar. Comunidad y ayuda ideal o idónea. Entonces la solución de Dios es familia. Pero familia según su patrón. Familia según lo que Él nos dicta, y no familia según lo que nosotros vemos a nuestro alrededor o según lo que nosotros aprendimos desde chico. Créanme, si yo hubiera formado mi familia de acuerdo al ejemplo de mi familia cuando era pequeño, ay. Otra falla grande en este mundo. Entonces la solución es familia, comunidad, pero según el patrón de Dios. Y nosotros ya hace un par de años, creo que fue hace un par de años, hicimos una serie de reuniones allí en Buenos Aires, construyendo familia. Y ahí hablamos acerca de los patrones, no vamos a entrar en eso nuevamente. Eso ya lo vimos hace tiempo, ya los patrones, ¿no?
y los diferentes tipos de familia, pero esa es la solución de Dios, ese es el porqué. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Soledad. La solución divina es familia. Ahora, tenemos que tener un poco de cuidado, porque claro, todos nosotros aquí somos cristianos, ¿no? Participamos en la iglesia, participamos en la obra. Sé que ha sido difícil este último año y medio, pero hemos hecho lo mejor posible, ¿ya? El problema, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas personas tienen ciertas expectativas que no son buenas, no son realistas, y terminan frustrando a las personas. Entran en el cristianismo, entran en la iglesia con estas expectativas falsas, y después salen desorientados y desilusionados. Por ejemplo, muchas personas entran en lo que es el cristianismo pensando, bueno, si yo sigo a Jesús, entonces todos mis problemas van a ser resueltas. Ya, si yo decido seguir a Jesús, no voy a tener más problemas. Bueno, sabemos que eso no es cierto. Por eso Jesús instó, ¿no es cierto?, hay que contar el costo. Porque la vida cristiana no se vive en un parque de diversiones, sino en el campo de batalla de la fe, tratando de mantenernos firmes y ayudarnos mutuamente en eso. ¿Ya? Pablo escribió, todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir. ¿Ya? Y en 2 Corintios capítulo 11, él habla de todo lo que él sufrió. ¿Ya? Entonces, todos nuestros problemas no se resuelven, ahora se hace más fácil resolver problemas. Yo creo eso, pero no se resuelvan. No se resuelven de todos nuestros problemas. La segunda expectativa falsa o no realista es esta idea, bueno, ahora que soy cristiano tengo que ser perfecto, ¿ya? Porque todos me están mirando. Entonces, esta idea de pensar que uno tiene que ser perfecto sabiendo que uno no lo es, bueno, empezamos a sentirnos mal, porque pensamos que tenemos que ser perfectos, pero sabemos que no lo somos. Y no queremos dar la imagen de ser un cristiano fallido, entonces no compartimos nuestras luchas, no compartimos nuestras debilidades con otros por temor a que nos juzguen. Algunos hermanos aquí durante la pandemia hablaban acerca de, bueno, si una persona tiene que usar barbijo es porque no tiene fe. Bueno, muchos cristianos que usaban barbijo se sentían mal. Tengo que ser perfecto. O la idea de que yo soy el único que tiene este problema. ¿Ya? Esta idea falsa. No, no eres el único. Yo no soy el único. Yo sé, aunque quizás otros no dicen, yo sé que otros tienen problemas muy parecidos muy parecidos a los míos. De esta idea de que soy el único. Y también, bueno, si voy a una iglesia que enseña bien, entonces no voy a tener problemas y yo voy a ir creciendo, porque como esta iglesia enseña bien la Biblia, yo voy a crecer. Bueno, buena enseñanza bíblica no es garantía de que uno va a crecer. Judas Iscariote pasó 3 años con el maestro de los maestros. Hebreos capítulo 5 habla acerca de cómo la comida sólida es para maduros, los que tienen los sentidos ejercitados en cuanto a lo que es el bien y el mal. ¿Y por qué tienen los sentidos ejercitados en cuanto a lo que es bueno y malo? Bueno, porque practican lo que aprenden. Entonces, no es cuestión de ser solamente expuesto a buena teología o a buena doctrina, sino
qué es lo que uno está haciendo al respecto. Por lo tanto, no es simplemente ser expuesto a la palabra lo que te ayuda a crecer, sino la aplicación al vivirla. ¿Ya? Entonces menciona estas cosas porque, claro, muchas personas piensan, bueno, si yo traigo mi familia a la iglesia, entonces todo va a estar bien. No, no, no. Esa es una expectativa errónea. ¿Ya? Si voy a ir a esta iglesia, entonces eso significa que voy a crecer y todo va a estar bien. Bueno, tienes más probabilidades de que vas a crecer, ¿no? Pero no garantiza nada. Y eso también puede frustrar. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál es la solución? Bueno, vivir según el propósito y el patrón divino, el patrón de Dios en cuanto a lo que es familia, en cuanto a lo que es comunidad, y tener estas expectativas realistas en cuanto a lo que es vivir la vida en comunidad, en familia, según Dios. Todos sabemos que la vida puede ponerse difícil. Problemas siempre van a haber. Pueda que pasen momentos en su vida cuando te sientes solo, abandonado, juzgado, aislado, como eres el único. Como en esas cartas que leí más temprano. ¿Ya? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora noten aquí versículos 8 y 9, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, afligidos, no agobiados, perplejos, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos. Y todo esto es el regalo que Dios ofrece, como habíamos leído en Isaías hace un rato, ¿no? Es su regalo. Los sustitutos por lo que Él ofrece no funcionan. ¿Ya? Entonces, pensando en este problema que existe en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en cuanto a lo que es la soledad y relacionando eso con lo que es la familia. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? Bueno, formar una familia. ¿Para qué? La respuesta, por supuesto, está en Dios y en su patrón. Él es el que puede solucionar este problema y, por supuesto, lo hace a través de sus enseñanzas que tienen que ver con lo que es nuestra vida en familia y en comunidad. Así que, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder construir comunidad? ¿Qué necesitamos para poder construir familia? En primer lugar, lo que necesitamos es un buen fundamento. Un buen fundamento. Y por supuesto, ustedes ya saben cuál es ese fundamento, Jesús y nuestra relación con Él. Pero en segundo lugar, una red de personas, comunidad, familia. ¿Ya? Un buen fundamento que es por supuesto Jesús y sus enseñanzas, nuestra relación con Él. Y nuestra relación con Él es lo que cambia todo. Absolutamente todo. Ya no tenemos que sobrevivir en sustitutos, porque Él nos ofrece lo que realmente necesitamos. Isaías 55. Te doy satisfacción gratis.
Y por supuesto, eso es cuando nosotros disfrutamos de esta relación íntima con Él. Juan capítulo 10, versículo 10, donde Jesús está enseñando acerca de Él mismo como el buen pastor, y que el asalariado es el que sale corriendo, pero el pastor verdadero da su vida. He venido a dar vida, y Él dice, y vida en abundancia. ¿Conocen este pasaje? Ahora, cuando nosotros pensamos en este concepto de vida, tenemos que darnos cuenta de algo sumamente importante acá. En el griego hay 3 palabras por la palabra vida, ¿ya? Y a veces los traductores traducen la palabra como vida y a veces como otra palabra, pero hay 3 palabras en el griego. La primera palabra es la palabra bios, donde nosotros recibimos la palabra biología, que tiene que ver con lo que es la vida en general, ¿ya? Biología. Después está la palabra psuke, que en muchas oportunidades es traducido como alma, pero por ejemplo en el Evangelio de Juan siempre traducido como vida. Como por ejemplo cuando Jesús dijo en Juan capítulo 15, el que ama da su vida por sus amigos, y yo doy mi vida, es la palabra psuke. Muchas veces traducido como alma. Cuando Dios respiró en las narices de Adán, él llegó a ser un psuke, un alma viviente. Pero después está la palabra zoe. La palabra zoe. Esta palabra ni me acuerdo en este momento cuántas veces aparece en los escritos de Juan, ¿ya? Pero generalmente cuando Jesús habla de vida eterna o de vida en abundancia, usa esta palabra zoe, y tiene que ver con calidad de vida. Y es una calidad de vida que solamente Jesús trae. Por eso Él dice, yo traigo vida y vida en abundancia. ¿Ya? Él es el único que lo trae. Y esa vida lo logramos obtener cuando tenemos esta relación íntima con Él, y cuando construimos nuestras vidas sobre Él y sobre nuestra relación con Él. En Juan capítulo 15, conocen la alegoría de la vid verdadera. Permanezcan en mí, fuera de mí o separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Por lo tanto, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra. ¿Ya? Esta idea de cercanía y de intimidad con Jesús. Entonces, esa es la respuesta. En primer lugar, un buen fundamento, construyendo nuestras vidas en primer lugar en intimidad con Él, teniendo una relación íntima con Él. Mateo capítulo 7, un pasaje que muchos conocen también, donde habla acerca de no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Va a llegar el día cuando Él dice, no te conozco, apártense de mí. La clave para entender esta conclusión, según lo que yo entiendo, esta conclusión del Sermón del Monte está en esta palabra conozco. Y la palabra conocer, por supuesto, es una palabra de relación. ¿Ya? Hay muchas personas allá afuera que hacen muchas cosas lindas y dicen muchas cosas maravillosas, pero no tienen esa relación con Jesús. No te conozco, nosotros le conocemos. ¿Ya? Los que conocen a Jesús son los que tienen esta relación con Él, le escuchan y le hacen caso. Como Él mismo dice al final de capítulo 7 de Mateo, ¿no? Donde Él exhorta a construir sobre la roca, no sobre la arena. Y el que construye sobre la roca oye mis palabras y las hace. Entonces, construyendo sobre un buen fundamento, y esta intimidad con Jesús,
Entonces, en primer lugar, un buen fundamento. En segundo lugar, relación, intimidad con Jesús. Y en segundo lugar, una red de personas. Y ahí es donde, por supuesto, entra la iglesia, pero entra familia también. Familia. ¿Por qué familia? Porque necesitamos comunidad, necesitamos intimidad. Génesis capítulo 3, capítulo 2, perdón. La soledad no es buena. ¿Qué hizo Dios? Creó ayuda idónea, o como dice la nueva traducción viviente, ideal. Y después formó a Eva, y a los dos serán una sola carne. ¿Ya? Hablando de intimidad. Nosotros necesitamos intimidad, no solamente conocer muchas personas. ¿Ya? Yo creo que en Facebook debo tener como 300 amigos. 90% de ellos nunca los he conocido. Intimidad es la idea de los dos serán una sola carne. Ay, perdón. Se me fue. Dame un ratito. Por eso la importancia de formar familia como Dios quiere, como nosotros estamos hablando. Quiero formar una familia. ¿Por qué? Porque necesitamos comunidad, necesitamos intimidad. Intimidad que familia, por supuesto, ofrece. Familia nos da comunidad. Y en las Escrituras aprendemos acerca de cómo formar comunidad. Porque comunidad, como Dios quiere, resuelve la soledad. Que sea iglesia o que sea familia. Resuelve este problema en nuestro mundo que tiene que ver con lo que es la soledad. Entonces, la pregunta, claro, ¿qué es familia? ¿Es papá, mamá, 2 hijos y medio y un perro? Porque esa es la familia promedio ahora. ¿Eso es lo que es familia? Bueno, cuando nosotros hicimos este estudio sobre lo que es construyendo familia, hablamos de diferentes tipos de familia. Matrimonios sin hijos, matrimonios con hijos, familias biparentales, familias monoparentales, familias unipersonales, familias reconstituidas, familias extensas. Y nosotros hablamos sobre varias de estas familias cuando hicimos esa serie hace un par de años. Existen diferentes tipos de familias. Entonces, cuando estamos hablando de familia, no necesariamente estamos hablando de papá, mamá, hijos y mascotas. ¿Ya? Hay familias de diferentes tipos. ¿Ya? Pero lo importante es construir lo que nosotros queremos construir como familia sobre los principios de Dios. Porque eso es lo que resuelve este problema de lo que es la soledad. Y Él nos da el patrón para la familia. Y ya hablamos sobre eso anteriormente, como dije. Incluso hablamos acerca de solteros. Una persona sola, ¿sí? ¿Es familia? Sí. Porque existen familias unipersonales. ¿Ya? Ahora, claro, hay que ver cómo formar comunidad en todo eso, ¿no es cierto? Y hablamos sobre eso, pero hay diferentes tipos de familia, pero nosotros tenemos que ver cómo construir familia de acuerdo a los patrones de Dios, y eso ya lo hemos tocado en otro momento. Creo que les he mencionado antes sobre este libro que salió hace varios años, sobre este escritor Donald Joy. Y creo que es el primero o segundo capítulo que se llama ¿Quién sostiene tu trampolín? Entonces, él da la idea de que la vida es como saltar en un trampolín.
Bueno, ¿quién está sosteniendo ese trampolín? Porque él dice que uno, para poder vivir esta vida, necesita 4 grupos para poder sostenerse. Necesita familia cercana, necesita parientes, amistades y conocidos. Y creo que él dice que, y en total debe formar entre 25 y 30 personas en tu vida, ¿ya? Que están sosteniendo tu trampolín, ¿ya? Para vivir una vida estable, uno necesita comunidad, en esencia lo que estaba diciendo. Dios ya lo había dicho en la creación. Necesitamos comunidad, necesitamos intimidad, ¿ya? Entonces, formando familia como Dios quiere, ¿ya? Él nos provee de comunidad. Él quiere que tengamos comunidad construida a su manera. Él también quiere Él sabe que nosotros necesitamos intimidad y por eso da las pautas para intimidad en nuestras relaciones en familia, entre esposo y esposa, papá y mamá, entre papá y hijo, mamá y él da todos esos patrones también. Y cuando nosotros construimos de esta manera, el problema de la soledad humana puede resolverse y gratis. Él lo ofrece gratis. El mundo cambia y el mundo incluso distorsiona muchos conceptos. Por eso Pablo dice en el pasaje que leímos, Romanos capítulo 12, no se conformen al mundo, sino cambien la forma de pensar, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para formar nuestras familias. Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo, ¿ya? Esto es Dios planificando, Dios resolviendo problemas para nosotros. No es bueno que el hombre esté solo. Somos seres interdependientes por creación, ¿ya? Él nos creó de esa manera. O sea, y por alguna razón queremos ser independientes. Pero ese es otro tema. Dios nos ha creado interdependientes. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, hablando de la tristeza y la vanidad de vivir en soledad, Salomón dice, más valen 2 que uno solo. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, familia. Quiero formar una familia. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vivimos en un mundo permeado por lo que es la soledad. Incluso personas viviendo en comunidad que se sienten solos. El año pasado y este año también, la pandemia no ha ayudado, ¿ya? Pero ¿por qué esta idea de formar familia? Porque necesitamos comunidad, necesitamos intimidad, ¿ya? Y para hacerlo, debemos tomar esos 2 pasos, ¿no? Tener un buen fundamento y, por supuesto, una buena comunidad en quien confiar. Familia nos ayuda en eso, ¿ya? Y recuerden que nuestra definición de familia es bastante amplia, pero formar familia. ¿Por qué? Porque necesitamos comunidad, necesitamos intimidad. Jonathan me había anotado para dos temas. Me había dado 45, tomé 55, lo siento, Jonathan. Me había anotado para otro tema más. No sé si va a querer que yo dé ese tema ahora, después de esta noche. Pero si es que me dan la oportunidad, ¿ya? Quiero que hablemos acerca de, bueno, estoy en familia y ahora ¿qué hago? Hoy hablamos acerca de familia, ¿por qué? Porque necesitamos comunidad, necesitamos intimidad, ¿ya? La próxima vez, estoy en familia, ¿y ahora qué hago?
para la próxima. ¿Ya? Yo no sé si tienen alguna pregunta, hermanos, o algo que aportar. Y podemos conversar un rato. Y no sé hasta qué hora generalmente se reúnen en este estudio, Jonathan. El tiempo que necesitan para Ya, responder las preguntas. bueno, bueno. Nadie tiene que irse a casa. Yo tengo una pregunta para comenzar. ¿Cuán peligroso es que lleguemos a pensar que ya sabemos ser familia o ya sabemos hacer una familia y confiamos en nuestra capacidad o en nuestro conocimiento y no dependemos tanto de Dios para pensarlo y tampoco recorrimos a la comunidad para que nos ayuden a aprender? ¿Cuál, qué pensás de eso, de esta relación de Dios, su palabra, comunidad, con nuestra comprensión de la familia? Sí. Mira, el orgullo es quizás uno de nuestros enemigos más grandes, ¿no? Y ese tipo de idea ah, muestra cierta arrogancia, ¿no? Yo sé mejor. Ah, la vida es dinámica y nosotros siempre estamos aprendiendo. Estaba hablando con un hermano en Brasil hace como 4 años, creo que fue Jonathan, estábamos en el retiro ahí se me fue el nombre del lugar, pero él había estado predicando en Brasil como 30 años llevaba predicando. Y yo estaba conversando con él y me dice, mira, resulta que la iglesia a donde estoy ahora me pidió que enseñara sobre un tema, ni me acuerdo el tema ahora. Entonces yo dije, mira, yo hace como 20 años escribí un libro sobre el tema. Entonces fui, busqué el archivo y dice, empecé a leer para prepararme para la clase y me dice, ¿y sabes qué? Me di cuenta que yo ya no creo esas cosas. ¿Ah? Claro, durante ese tiempo él había estudiado más, había investigado más, había crecido, había madurado y había cambiado su forma de pensar en muchas áreas. La vida es así. Um, yo no tengo todas las respuestas para, para, para la vida, para la familia, ¿no? Pero tengo más respuestas ahora que hace 10 años. Entonces, creo que tener esa actitud arrogante es muy peligrosa en cualquier área de la vida, Jonathan. Y en la vida espiritual de uno, porque no va a dejar que uno crezca en forma personal, pero tampoco va a permitir que su familia crezca y que su familia se desarrolle como debe. Entonces puede ser muy peligroso. Mi papá, un hombre militar, mi papá. Entonces él tenía la razón en todo. Nadie le podía decir nada de nada. Y así fue su vida. Entonces es muy peligroso para la familia. Todos no tenemos todas las claves para todas las cosas en cuanto a lo que es cómo manejarnos como papá, como mamá, como hijos, como esposo, como esposa. Y tristemente, yo he trabajado con algunas parejas donde uno o en algunos casos ambos han sido así. Toda la culpa es del otro. Si el otro me escuchara a mí, todos estaríamos bien. Y generalmente no, bueno, no, nunca va a funcionar. Buena pregunta, Jonathan. Es sumamente peligroso. Patricia, ¿todo bien? ¿Me está criando?
Con eso te digo todo. Bueno, mientras Adri medita en su pregunta, cómo la formula, me llamó mucho la atención el hecho de los sustitutos y pensaba cómo salir de esos sustitutos. O sea, porque cuando tú estás en ese sustituto, no te das cuenta que te está reemplazando lo que realmente es importante. Entonces, ¿cómo salir de él? O pensar, ¿cómo hacerle también ayudar a otra persona que salga de ese sustituto? Porque si bueno, pues yo pensé, bueno, le quitamos la pastilla de dormir a la persona, igual va a estar todas las noches así, sin dormir. Entonces, Sí. ¿qué herramientas hay para eso? Mira, si no hay un deseo de hacer un esfuerzo para en lo que es la vida espiritual, es muy difícil llegar a poder gozar de lo que Dios ofrece. Yo creo que de repente muchas personas, y yo soy culpable también, recurren a cosas tratando de llenar un hueco que no puede ser llenado con esas cosas porque piensan que es más fácil, ¿ya? Y nosotros, por supuesto, tenemos tenemos un ego, tenemos deseos y dejamos que esos deseos nos manejen y no ponemos el esfuerzo de hacer como Pablo dice, transformar la forma en que pensamos. Hace como 2 años, Patricia y yo, no un poco más de eso, trabajamos con una pareja que ya estaban a punto vinieron los dos y dijeron que ya estaban listos para separarse, pero querían algunas recomendaciones bueno, trabajamos con ellos por como 1 año y medio, por eso fue hace más de 2 años. Y la primera cosa que Patricia y yo les dijimos es que ¿cuánto realmente quieren salvar su matrimonio? Y los dos estaban, mira, nosotros nos conocemos desde hace rato, pero tenemos estos problemas y no tenemos, no sabemos cómo solucionarlos. Y resulta que no sabemos a quién recurrir, por eso venimos a hablar contigo. Antes habían sido vecinos nuestros. Y bueno, al final les dijimos, mira, nosotros sí podemos seguir juntándonos 1 o 2 veces por semana y hablar sobre ustedes, hablar sobre lo que la Biblia dice en cuanto a lo que son relaciones interpersonales y el matrimonio y la pareja. Pero ¿saben qué? Nosotros les vamos a dar tarea y ustedes van a tener que trabajar, porque simplemente sentarse aquí y escuchar lo que nosotros tenemos que decir no va a llevar a ningún lado, van a tener que trabajar. Y ellos estaban dispuestos a hacerlo y funcionó. Entonces, creo que buscando la salida fácil, Gustavo, es tomando el camino que parece más fácil, es la tendencia humana, ¿no? Y pareciera que, bueno, la pastillita es el camino más fácil, ¿no? Mira, para solucionar este problema vamos a salir y vamos a divertirnos y nos vamos a olvidar del problema. No funciona, no funciona. Entonces, la idea de esto de sustitutos y lo verdadero tiene que ver con lo que es vivamos de acuerdo y formemos familia y bueno, y también ajustemos nuestras vidas de acuerdo a patrones que tienen que ver con lo que son patrones que vienen de arriba. La sabiduría que viene de arriba. Santiago habla de esa sabiduría celestial que lleva lo que es la paz y el gozo y la satisfacción. No, la sabiduría que viene del mundo solamente lleva a lo que es
a conflicto y pelea y todo tipo de dificultades. Entonces, claro, salir de esas cosas no es fácil, por eso nosotros, la importancia de que nosotros compartamos el hecho de que, mira, seguir a Jesús no hay nada mejor. Ser cristiano no hay nada mejor. Y te puedo decir por qué si estás dispuesto. ¿Ah? Y a dar esos pasos para tratar de acercar a esa persona a Jesús. Y después puede ir reemplazando, ¿no?, los sustitutos por lo verdadero. Gracias. Sí, no, pensaba que, claro, llevarían tiempo. ¿Sabes? Sería un proceso de poco a poco, pero Jesús es el primer paso. Creo que una de las reflexiones que llevo de tu estudio es que Jesús sería como el cable a tierra que nos permite amar bien a los demás. Tipo, si nuestro amor eh, no va primeramente a Dios, tampoco llega bien a los demás. Como vamos a amar demasiado a nosotros mismos, o alguna cosa, alguna idea de familia, como un sueño que tenemos de familia, que es realmente la familia que existe. Pero si amamos a Dios y damos a Dios el lugar que le corresponde, todos los demás van a tener el lugar que les corresponde también como familia. Y es muy Sí, difícil eso. sí. Si nosotros no tenemos una buena relación con Jesús, imposible tener una buena relación entre nosotros, ¿no? Ah, Nosotros cuando vivíamos en Mendoza, estábamos trabajando en Mendoza, había un hermano de la iglesia y su esposa no era cristiana. Y resulta que la esposa, y tenían 3 hijos, la esposa siempre lo criticaba. Orlando se llamaba el hermano. Y la esposa siempre lo criticaba. No era mala ella, pero no era buena esposa. No era mala persona, pero no era buena esposa. Y ella siempre lo criticaba por su fe, por su participación con las actividades de la iglesia, por las decisiones que él quería hacer de acuerdo a lo que era su fe. Y yo pensaba, pero un esposo cristiano, o sea, implica que, o sea, si tú tienes un esposo cristiano, tienes un buen esposo, si realmente es un esposo de fe, ¿no es cierto? Entonces me costaba mucho entender, pero ella, en vez de apreciar las cosas y valorar las cosas buenas en él, siempre lo criticaba. Él trató de de formar su familia y relacionarse con su familia de una buena manera, pero siempre recibía ese rechazo de parte de ella. Pero teniendo un buen fundamento en cuanto a lo que es nuestra relación con Jesús es fundamental. Y de ahí, por supuesto, de esa relación, eso nos va a afectar todas nuestras relaciones. Y por supuesto, aprendemos de la sabiduría que viene de arriba, cómo manejarnos como familia. Ustedes leyeron el año pasado ese libro, Amor y Respeto. Buen libro, buen libro, que habla mucho acerca de cómo podemos nosotros ayudar a nuestro cónyuge con lo que más necesita. Mujeres necesitan amor. Bueno,
La Biblia está llena de enseñanzas de cómo amar. ¿Ah? El hombre necesita respeto, ¿no? Ah, las escrituras nos ayudan a encaminar por esa senda. Por eso es importante nuestra relación con Él primero. ¿Qué dijiste? Jesús es nuestro puesto a tierra, Jonathan. Ujú. Cable a tierra, sí. Cable a tierra, ¿no? Bueno, chicos, siempre es un gran, es una gran bendición para mí, siempre verlos y compartir con ustedes. Um, Como están las cosas ahora, no sabemos cuándo vamos a volver a Buenos Aires, pero está en nuestros planes cuando las cosas se abran un poco. Lo más probable es que vamos a volver a Argentina en diciembre, pero no sé si vamos a tener tiempo de ir a Buenos Aires, quizás un par de días. Pero nuestro plan por ahora es venir aquí a Bolivia, después ir a Chile y ir a ver familia, a la familia de Patricia en Mendoza y quizás pasar un par de días, pero nosotros siempre lo pasamos muy bien con ustedes y muchas gracias, Jonathan, por invitarme a compartir. Y nosotros súper agradecidos con vos y con Patricia. Y esperamos con ansias la clase de la semana que viene. Bueno, no va a poder ser la semana que viene, vamos a estar en La Paz. Bueno, Tenemos la entrevista, si puede ser la otra semana, te esperamos. No hay ningún ¿ya? problema. Con mucho gusto Muy te bien, esperamos. ya, en 2 semanas entonces. Bien. De verdad, Ya, gracias. es Gustavo, es oficial entonces. sí, en 2 semanas. Ah, ya, perfecto. Excelente. Gustavo, ¿podrías orar por nosotros? Sí, hagamos una oración. Oremos. Señor, Padre amado, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, quien nos sustenta y quien nos forma, Padre. Gracias por hacernos una familia en ti, Señor, en Jesús. Nos has hecho tu pueblo, Señor. Nos has dado comunión contigo y entre nosotros. Nos has dado el amor necesario y suficiente, Padre, para tener relaciones como la que tú esperas que tengamos, Padre, como la que tenemos contigo, Señor. Así que te entregamos nuestras vidas, nuestras familias y también nuestras iglesias, Padre, tu iglesia. En nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Amén.